Hola, ¿cómo están? Yo soy Marcelo Mesa, alias Dr. Chelo, estudiante de cuarto año de medicina, y el día de hoy hablaremos de valvulopatías cardíacas. La agenda que proponemos el día de hoy consiste en lo siguiente. Primero veremos cómo es una asa presión-volumen normal, luego hablaremos de estenosis valvular, aórtica y mitral, luego hablaremos de insuficiencia o regurgitación valvular, aórtica y mitral, y luego haremos una breve correlación del lado derecho del corazón, cómo ocurren estos procesos. Muy bien, comencemos describiendo un asa presión-volumen normal. El asa presión-volumen correlaciona, como su mismo nombre lo dice, la presión y el volumen en una cavidad cardíaca. En este caso, la del ventrículo izquierdo. También se puede hacer el mismo gráfico con el ventrículo derecho, solamente que para la mejor correlación de las valvulopatías que vamos a explicar, es mejor verlo desde el punto de vista del ventrículo izquierdo. Así que este gráfico en sí representa un ciclo cardíaco completo, es decir, representa la sístole y la diástole ventricular. La sístole es la parte en la que el ventrículo se va a contraer para poder eyectar la sangre hacia la aorta, y la diástole es la fase en la que el ventrículo se va a relajar para posteriormente llenarse adecuadamente y alistarse para la siguiente sístole. Así que primero identifiquemos bien las partes del gráfico para que podamos correlacionarlos con el ciclo cardíaco. Vemos que en el eje de las X o abscisas se representa el volumen del ventrículo izquierdo, el volumen de sangre que hay. Y en el caso del eje de las Y u ordenadas está la presión del ventrículo izquierdo. Así que considerando esto, ahora sí veamos los componentes del gráfico. Vemos que desde el punto 1 hasta el punto 3 estamos hablando de sístole, y desde el punto 3 hacia el punto 1 estamos hablando de diástole. Comencemos por la sístole. En el punto 1 la válvula mitral está cerrada. ¿Por qué? Porque ya ocurrió la diástole. El ventrículo izquierdo se ha llenado con la sangre oxigenada que venía de la aurícula izquierda. Así que ahora el deber del ventrículo es contraerse para poder eyectar la sangre hacia la aorta. Pero previamente tenemos que considerar que la sangre meramente va a ir hacia la circulación sistémica bajo una gradiente de presión. ¿Sí? Este principio hemodinámico dice lo siguiente: el ventrículo izquierdo tiene que superar la presión de la aorta para que la sangre vaya por gradiente de presión hacia la misma. Así que, bueno, obviamente de donde hay mayor presión a donde hay menor presión. ¿Ok? Así que para esto es muy importante la etapa en la que va desde el punto 1 hacia el punto 2, que se llama contracción isovolumétrica. En esta fase, el ventrículo meramente está aumentando su presión para poder eyectar la sangre hacia la aorta. No hay variación en el volumen, por eso es que se llama contracción isovolumétrica. En el punto 2, ya la válvula aórtica se abre. ¿Por qué? Porque el ventrículo izquierdo ya superó su presión, así que procede a eyectar la sangre. Desde el punto 2 al 3 está ocurriendo la eyección completa del volumen que había en el ventrículo izquierdo. En el punto 3 la válvula aórtica ya se va a cerrar porque va a haber un punto en el que la presión del ventrículo izquierdo ya va a disminuir más que la de la aorta. Así que simplemente se va a cerrar para evitar el reflujo de sangre de la aorta hacia el ventrículo izquierdo. Del punto 3 al 4 vemos que hay otra fase isovolumétrica que se llama relajación isovolumétrica. ¿En qué consiste esto? Pues simplemente el ventrículo izquierdo se está relajando, ¿no? Está disminuyendo su presión. Tras esto, vemos que del punto 4 al 1 está habiendo un aumento del volumen de sangre en el ventrículo izquierdo. Esto corresponde a la fase de llenado ventricular, es decir,
En el punto 4 se abre la válvula mitral y la sangre oxigenada de la aurícula izquierda pasa hacia el ventrículo izquierdo, aumentando así su volumen y un poco su presión. ¿Ok? Habiendo identificado estas partes, y no vamos a hablar mucho en profundidad porque el tema del ciclo cardíaco es otra cosa, vamos a correlacionar este gráfico ahora con las valvulopatías que vamos a tratar en este video. Ahora hablaremos de las estenosis valvulares. Empecemos con la estenosis valvular aórtica. Primero tenemos que definir estenosis. Estenosis es cuando, en este caso, la válvula no se puede abrir bien. ¿De acuerdo? Así que hay un problema, en este caso, durante la sístole. ¿Por qué? Porque vemos que normalmente, como habíamos hablado en el gráfico anterior, el ventrículo izquierdo eyecta la sangre hacia la aorta solamente gracias a la presencia de la contracción isovolumétrica y luego la posterior eyección gracias a que se contrae. Pero ¿qué es lo que ha pasado en este caso? En este caso vemos que la válvula aórtica no se abre adecuadamente. Así que esto confiere mucha mayor resistencia que tiene que vencer el ventrículo izquierdo para poder eyectar la sangre. Por eso se dice que la estenosis aórtica lo que hace es aumentar la poscarga. Es decir, el ventrículo va a tener que contraerse con mayor fuerza para poder eyectar la sangre adecuadamente hacia la aorta, ¿no? Y que sea un adecuado volumen sistólico y por consiguiente un buen gasto cardíaco. Así que vemos que en este caso el ventrículo izquierdo desarrolla una presión tremenda, ¿no? Vemos 200 prácticamente de presión sistólica. Y esto se va a correlacionar bastante cuando veamos el gráfico como tal de la estenosis aórtica, cómo es su asa presión-volumen, ya que vamos a ver que esa fase de contracción isovolumétrica va a estar marcadamente aumentada por el hecho de que el ventrículo izquierdo tiene que aumentar su presión al punto de poder eyectar adecuadamente el volumen de sangre a pesar de que la válvula aórtica está estenosada. Y considerando esto, el ventrículo izquierdo poco a poco va desarrollando un fenómeno adaptativo que se llama hipertrofia. Es decir, todos los miocardiocitos del ventrículo izquierdo se van engrosando, van aumentando de tamaño. Bueno, obviamente no van a proliferar porque recuerden que los miocardiocitos no tienen capacidad proliferativa, son tejidos permanentes. Así que meramente aumentarán su tamaño con el fin de compensar esto, ¿sí? También gracias a la influencia de los mecanismos reguladores que tenemos, porque obviamente si es que hay una disminución del volumen sistólico, también por consiguiente habrá una disminución del gasto cardíaco y de la presión. Así que los mecanismos compensadores de la presión arterial pues harán también su efecto sobre el ventrículo izquierdo, condicionando de esta manera también su hipertrofia. Así que, considerando esta explicación, ahora veamos el gráfico como tal de la estenosis aórtica. Esta sería el asa presión volumen normal, ¿no? La que está coloreada de gris, y la que está coloreada de rojo viene a representar la estenosis aórtica. Vemos aquí lo que les decía. Vean que la fase de contracción isovolumétrica está marcadamente aumentada, ¿sí? Es decir, está habiendo un aumento de la poscarga, ¿no? Pero vean que aún así no se puede brindar un adecuado volumen sistólico a comparación de un ventrículo izquierdo que tiene una válvula aórtica sana, ¿no? Para poder ubicar el volumen sistólico tenemos que considerar que el volumen sistólico es desde el extremo del gráfico hasta el otro extremo, ¿sí? Es decir, vean que en el gráfico normal el volumen sistólico sería esta cantidad, ¿no? De aquí hasta aquí. Pero vean que en el gráfico de la estenosis aórtica
el volumen sistólico está muy disminuido, a pesar de que el ventrículo izquierdo está aumentando su trabajo, ¿no? Así que tenemos el aumento de la poscarga, la disminución del volumen sistólico y hay un aumento del volumen telesistólico. ¿Qué quiere decir esto? Aumenta el volumen que queda en el ventrículo después de la sístole. Producto de la estenosis valvular aórtica, no se puede eyectar por completo todo el volumen que había llegado durante la diástole al ventrículo izquierdo. Así que ese volumen se va a quedar. Lo vemos aquí. Acá estaría normalmente el volumen telesistólico, ¿no? Lógicamente el ventrículo se ha vaciado, por así decirlo, ¿no? Luego de una sístole normal. Pero en este caso queda un volumen residual abundante. Y esto también se ve reflejado en que hay una disminución de la fracción de eyección. La fracción de eyección es esta relación que hay entre el volumen sistólico y el volumen telediastólico. El volumen telediastólico es, por si acaso, el volumen al final de una diástole. Así que, producto de que hay una disminución del volumen sistólico, esta fracción de eyección pues estará disminuida. Ahora, considerando la explicación completa, tenemos que considerar algunas manifestaciones clínicas que pueden tener los pacientes con estenosis aórtica, que es una angina estable, producto de que al tener un ventrículo izquierdo hipertrofiado, la vasculatura no va a poder irrigarlo necesariamente por completo. Y esto se da sobre todo en situaciones de ejercicio, por ejemplo, o cuando hay un gran estrés y la persona requiere mucho más gasto cardíaco. Así que como la vasculatura no puede irrigar por completo al ventrículo hipertrofiado, producto de que el crecimiento de los capilares no se va a dar al mismo ritmo que la hipertrofia, pues se va a condicionar este dolor anginoso y se dice estable, porque va a mejorar al reposo o el uso de nitratos. Y angina es ese dolor opresivo, por si acaso, dolor torácico opresivo. Luego tenemos la disnea, ¿no? Dificultad respiratoria, y síncope. Esto se da también porque al haber una disminución del volumen sistólico del gasto cardíaco, van a haber ciertas situaciones en las que, producto de esta disminución marcada del gasto cardíaco, no va a haber una adecuada perfusión de órganos importantes, como es el caso del cerebro, así que se condiciona síncope. Luego, en el examen físico, producto de la hipertrofia ventricular izquierda, veremos un desplazamiento del choque de punta, ¿no? El ápex será mucho más a la izquierda, y esto es sugerente que el ventrículo izquierdo ha aumentado de tamaño. Veremos un soplo romboidal mesosistólico, o sea, sobre toda la mitad de la sístole, en el foco aórtico que se irradia al cuello. Eso es muy típico de la estenosis aórtica. ¿Sí? Un soplo de característica romboidal mesosistólico en el foco aórtico con irradiación al cuello. Y también, si es que la estenosis aórtica se prolonga bastante, el aumento retrógrado de presiones. ¿Qué quiero decir con esto? Pues veamos. Si es que aumenta mucho la presión ventricular, la aurícula izquierda tendrá que hacer una mayor presión para poder mandar la sangre hacia el ventrículo izquierdo. Así que poco a poco va a aumentar también su presión. Esto aumentará la presión de la vena pulmonar, aumentando así la presión hidrostática que hay a nivel de los capilares y condicionará la salida de líquido. Y eso se va a traducir en edema pulmonar, así que habrán crepitantes pulmonares. ¿Sí? Estos crepitantes pulmonares, si bien se pueden ver en otras enfermedades, es importante considerar estos otros hallazgos que obviamente hacen pensar que está habiendo un edema pulmonar por esta causa.
Habiendo dejado esto en claro respecto a la estenosis aórtica, hablemos de la estenosis valvular mitral. Normalmente la válvula mitral es la válvula que conecta la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo. Pero, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Nuevamente, estenosis. Así que habrá un problema, sobre todo en la diástole. La válvula mitral no se puede abrir adecuadamente, así que no habrá un adecuado llenado ventricular izquierdo y por lo tanto habrá una disminución del gasto cardíaco y volumen sistólico, por consiguiente de la presión arterial. Así que considerando esto, vamos a verlo reflejado en el gráfico de tasa presión volumen. Veamos que acá hay una disminución del llenado ventricular, ¿sí? Una marcada disminución porque parte del volumen que se supone que tiene que ir hacia el ventrículo izquierdo se queda en la aurícula izquierda. Luego, por eso decimos acá disminución del volumen telediastólico. ¿Okay? Al final de la diástole está habiendo una disminución del volumen que se supone que tiene que haber en el ventrículo izquierdo. Luego, el menor llenado ventricular izquierdo genera que las fibras miocárdicas puedan contraerse con mayor rapidez y por ende se ha visto que esto pues conlleva la disminución de la poscarga. Así que habrá una leve disminución del volumen telesistólico. ¿Sí? Es decir, se va a poder eyectar un poquito más de sangre gracias a esto. Pero aún así no será suficiente, no sigue siendo algo alterado. Y hay un aumento de la fracción de eyección. Esto es muy importante, ¿no? Porque finalmente el volumen sistólico va a disminuir, ¿ok? Pero no tanto como el volumen telediastólico. Así que la fracción de eyección va a aumentar, considerando la relación que les mostré antes. Así que eso es importante y lo dejo bastante en claro porque la fracción de eyección no es una herramienta diagnóstica como tal. Es decir, meramente viendo la fracción de eyección uno no puede decir, ah ya, de todas maneras el corazón está mal. No, o sea, en este caso la fracción de eyección está aumentada, ¿no? Y uno diría, ah, entonces su función cardiovascular está perfecta. Pero no es el caso, no tiene una estenosis mitral. Dentro de las manifestaciones clínicas de la estenosis mitral tenemos la disnea nuevamente, dificultad respiratoria, porque va a haber una menor irrigación a nivel de los órganos, por ende menos oxígeno, ¿no? Y condicionará disnea. Lo mismo ocurre por si acaso, ¿no? En la estenosis aórtica. También habrá hemoptisis, producto de que al aumentar la presión de la aurícula izquierda aumentará la presión de las venas pulmonares, así que se hacen mucho más susceptibles a que se rompan y que al momento de, por ejemplo, la persona tose, pues obviamente se va a manifestar tos con sangre, ¿no? Hemoptisis. Luego, en el examen físico veremos un pulso débil, producto de que se eyecta mucho menos volumen de sangre, producto de la disminución del llenado ventricular. Puede haber un pulso irregular por fibrilación auricular. Esto es muy importante porque, nuevamente volvemos aquí, producto de la estenosis mitral, pues la aurícula izquierda va a tener que hacer mucho más trabajo, no tiene que aumentar mucho más su presión para poder mandar la sangre hacia el ventrículo izquierdo. Y esto rápidamente condicionará su dilatación. Así que se hace mucho más susceptible a que tenga focos ectópicos, ya que es lo típico de la fibrilación auricular, ¿no? Como se dilata la aurícula, se hace mucho más propensa al desarrollo de arritmias. Así que esta arritmia, la fibrilación auricular, generaría un pulso irregular o inclusive asincrónico con la contracción que hay del corazón. Luego tendremos el soplo mesodiastólico. Lógicamente afectará esto la diástole sobre todo en el foco mitral, ¿no? Que estaría en el quinto espacio intercostal izquierdo en la línea medio clavicular. Y habrá un chasquido de apertura luego del segundo ruido. Esto es importante porque el soplo va a ocurrir luego de este chasquido. ¿Qué significa este chasquido? Pues es la válvula mitral sonando al momento de abrirse. Así que
cuando ocurre la diástole, pues la válvula mitral se abre bruscamente y al estar estenosada, pues genera primero el chasquido y luego el soplo. ¿Ok? Este soplo típicamente se irradia hacia la axila. Y también pueden haber crepitantes pulmonares por edema pulmonar bajo el mismo mecanismo que hemos mencionado antes, ¿no? El aumento de las presiones retrógradamente, por ende se aumentará la presión hidrostática capilar y bueno, habrá desarrollo de edema pulmonar. Muy bien, ya revisamos las estenosis valvulares, ahora hablaremos de la insuficiencia valvular. Primero hablaremos de la insuficiencia aórtica. Tenemos que identificar en qué momento está el problema. Pues la insuficiencia aórtica lo que condiciona es que la válvula aórtica no se pueda cerrar adecuadamente. Así que queda abierta. ¿Ya? Esto es importante porque el hecho de que la válvula aórtica quede abierta permite el reflujo de sangre desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo la mayoría del tiempo. Así que, por ejemplo, pensemos, ¿no? Si es que normalmente necesitamos que la válvula aórtica se cierre para que el ventrículo izquierdo se pueda relajar y luego llenarse adecuadamente, pues en este caso no va a haber una relajación isovolumétrica. No va a haber. De hecho, ambas fases isovolumétricas, tanto la relajación como contracción isovolumétrica, se afectan, ¿sí? No hay fases isovolumétricas. Vamos a explicarlo brevemente. Durante la diástole, pues el ventrículo izquierdo se debe relajar y debe recibir después el volumen proveniente de la aurícula izquierda. Pero ¿cuál es el problema? Al no poder cerrarse la válvula aórtica, pues la sangre que había en la aorta refluye hacia el ventrículo izquierdo. Así que se le sumaría lo que estaba en la aurícula izquierda más lo que está en la aorta. Es decir, el ventrículo poco a poco se va a dilatar mucho más, ¿no? Y va a tener una sobrecarga de volumen. Una sobrecarga del volumen telediastólico, ¿no? Al final de la diástole. Así que esto lo vemos también en el asa presión-volumen, ¿no? Vean aquí que el volumen telediastólico está sumamente aumentado, ¿no? La parte del llenado, recuerdan que era de aquí hasta aquí nomás. Ahora vean que abarcaría todo esto, ¿no? Y veo que el asa ha perdido su forma, producto de que no hay fases isovolumétricas. Y también consideremos que durante la parte de la sístole, el ventrículo izquierdo tenía que superar la presión aórtica para poder eyectar la sangre. Pero ¿cuál es el problema? Que mientras el ventrículo izquierdo no tenga mayor presión que la aorta, siempre va a haber sangre regresando desde la aorta hacia el ventrículo izquierdo, hasta que el ventrículo izquierdo supere la presión de la aorta para poder eyectar todo el volumen de sangre que tiene. Así que esto lo vemos reflejado aquí, ¿no? Lo pongo acá. Ahora, hablemos de la insuficiencia mitral. Nuevamente, algo común de las insuficiencias es que no hay fases isovolumétricas. ¿Ok? Nuevamente acá tampoco habrán fases isovolumétricas. El asa presión-volumen ha perdido parte de su forma también. Y vamos a ver por qué. Durante la sístole, sobre todo, está el problema aquí. El ventrículo izquierdo, al momento de contraerse, ok, va a eyectar la sangre hacia la aorta. Genial. Pero también parte del volumen de sangre va a ir hacia la aurícula izquierda de nuevo, producto de que la válvula mitral no se cierra. Así que poco a poco también la aurícula izquierda se va a dilatar. ¿Sí? La disminución del volumen de sangre que es eyectado hacia la aorta genera una disminución de la poscarga y por eso es que también vemos acá una disminución del volumen telesistólico, ¿no? Al final de la sístole se había eyectado un poquito más, ¿no? Pero igual a comparación de cómo es normalmente no es adecuado. Y tenemos que durante la diástole, por ejemplo, si bien la aurícula izquierda recibe
toda la sangre oxigenada proveniente de la circulación pulmonar, pues se le va a sumar al volumen que había sido eyectado hacia la aurícula izquierda previamente en la sístole por el ventrículo izquierdo. Así que todo ese volumen va a ir hacia el ventrículo izquierdo. Por eso es que también hay un aumento del volumen telediastólico de manera marcada. Así que consideremos eso, ¿no? En la parte del llenado, el volumen que había en la aurícula izquierda refluye hacia el ventrículo izquierdo más el llenado de por sí, el llenado normal, ¿no? Y durante la sístole el problema es que se eyecta parte del volumen en la aorta, pero el resto va a ir hacia la aurícula izquierda. Así que eso a manera de resumen. Bueno, unas cuantas cosas acá entonces, para resumir un poco. Acá también van a haber soplos, ¿sí? En la insuficiencia aórtica, por ejemplo, contrario a la estenosis aórtica, que habría un soplo sistólico, acá el soplo será diastólico, ¿no? Igualmente acá en la insuficiencia mitral, si es que en la estenosis mitral el soplo era diastólico, en este caso será sistólico, porque al momento de que se contrae el ventrículo izquierdo, parte del volumen de sangre va hacia la aurícula izquierda. Muy bien, ahora haremos una breve correlación con el lado derecho. En el caso de la valvulopatía en el lado derecho del corazón, las manifestaciones clínicas son distintas, ¿no? Habría hepatomegalia, ¿sí? Todo esto producto del aumento retrógrado de presiones. En este caso, si es que aumenta la presión, por ejemplo, de la aurícula derecha, aumentará a su vez toda la presión de las venas sistémicas. Y si es que aumenta la presión, por ejemplo, en la vena cava inferior, luego en las venas suprahepáticas, pues aumentará el tamaño del hígado, no habrá hepatomegalia e inclusive puede haber ascitis, ¿no? O sea, la presencia de líquido en la cavidad peritoneal. Luego tendremos edema de miembros inferiores, también producto de que como aumentan las presiones en el sistema venoso, también saldrá, se va a trasudar el plasma sanguíneo, formando edema, ¿no?, de miembros inferiores. Habrá ingurgitación yugular. Es importante, la vena que se ingurgita en este caso es la vena yugular externa. Y no habrá una afectación pulmonar, ¿no? Eso no va a ocurrir. Ahora, viendo los gráficos anteriores que hemos hablado, el equivalente al gráfico de la estenosis aórtica sería la estenosis pulmonar, ¿no? Solamente que habría que decir que es el ventrículo derecho, ¿no? el de alta presión volumen. Luego, lo mismo, el equivalente al gráfico de la estenosis mitral sería la estenosis tricuspidia. Y lo mismo ocurriría con las insuficiencias. Así que, muy bien. Eso sería todo por hoy. Espero que les haya servido este video. Deja tu like, suscríbete y nos estaríamos viendo en el próximo video. Gracias.